Sí, en realidad es un clásico porque es simplemente cómo funciona nuestra mente, ¿no? Nosotros, es decir, la idea de que los pensamientos construyen nuestra realidad no es una cosa Claro. mágica, aunque a veces muchos utilicen en estructuras un poco por fuera del ámbito científico, pero en realidad cómo funciona nuestra mente, nuestra vida, nuestra percepción del mundo. Tiene que ver con aquello que pensamos, y eso que pensamos es finalmente cómo conceptualizamos el mundo. Vamos a tomar un ejemplo Ujú. extremadamente concreto. Cuando el famoso dilema de el interior versus la capital, de Buenos Aires versus Sí. el interior, cuando yo utilizo la palabra interior, ya estoy definiendo un modelo de pensamiento, ya estoy definiendo una estructura narrativa. Cuando los pensamientos, las palabras que usamos definen aspectos negativos, inevitablemente eso condiciona la realidad y en esa realidad nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente se va adaptando. Es decir, si yo imagino en este momento, Mm. porque tengo ideas negativas, que ustedes en lugar de para mejorar la comunicación, me cortaron la comunicación Ajá. y a partir de eso dijese, esto está todo a modo hipotético, en Sí, realidad eso significa que no me respetan, claro. esa idea negativa condicionaría posteriormente nuestro diálogo, condicionaría posiblemente si yo siguiese con ideas negativas en el día de hoy, y también mi cuerpo padecería esto. Mm, Eso es lo que lleva a lo que se llamó todo el modelo cognitivo-conductual, es decir, lo que claro. pensamos lleva a las conductas. Bien, bien. Es decir, nuestras ideas, nuestros pensamientos guían nuestro actuar, la forma en la que nos comportamos. Sí, Eso de realmente base. somos lo que somos lo que pensamos, es decir, cuando uno visita un lugar X, las expectativas que tiene respecto a estas, si son adecuadas, hace que uno pueda aprovechar y disfrutar de ese encuentro con un lugar, con una persona u otra cosa. Y si yo tengo expectativas negativas, voy a Ujú. construir un escenario que inevitablemente va a ser lo que se llama la profecía autocumplida. Sí. Voy a pasar un mal momento, no hay posibilidad de que no lo pase, porque en realidad básicamente, y esto es lo que viene desde antiguo, desde que me estoy refiriendo al siglo pasado, pero no el siglo XX pasado, el siglo XIX, Claro, somos lo que pensamos, nuestra construcción mental es aquello que pensamos. claro, claro. Tomando ese como punto de partida, me parece muy interesante esto que estamos hablando, porque he escuchado muchas veces, sobre todo ahora que parece que todo está permitido en el decir, en el discurso público. He escuchado muchas veces algunos que critican obviamente cómo se están relacionando en redes sociales y dicen las palabras forman la realidad o forjan la realidad, ¿no? Y más o menos viene por ahí lo que estamos hablando, porque cuando pensamos, por lo general, pensamos en palabras. A ver, y hasta en Sí, categorizaciones, cuando yo decía mesa, a ver, esta sola, por favor, y por favor que sea claro que sí, me por supuesto. llamaron de una radio del interior, lo que estoy diciendo en el Ujú. fondo, inevitablemente es que me llamaron de un lugar secundario, ya que lo primario, Claro, lo sí, sí, sí. principal, lo no interior, sería que capital, es decir, las construcciones de aquello que usamos tienen que ver hasta con las palabras, hasta con el significado que le damos a las palabras. Mm, Es decir, fíjense en estos días con el tema de los crímenes que han ocurrido dentro de las familias, y la frase de muchos medios fue, bueno, pero tomaba medicación psiquiátrica. Tomaba medicación sí, psiquiátrica, no, caso es un hecho. grave fue. Ahora, si tomaba medicación psiquiátrica quiere decir que puede matar a una persona, es terrible. Entonces, la construcción mental que uno haga parte de las palabras y después arma las frases y eso arma los hechos. Cuando usted mencionaba recién Mm, en las redes sociales, lo preocupante es que se utiliza desacreditaciones, mm, odio, insultos, de manera como si fuese absolutamente inocente, sí, aséptico, y no, es muy peligroso. por supuesto. Aparte, a ver, yo cómo lo pienso, yo tengo ahijados, sobrinos y también amigos, ¿no? Que tienen hijos que están entrando a la adolescencia y que viven en el mundo virtual, en las redes sociales, ¿no? Están constantemente allí. Y me preocupa muchísimo en qué tipo de conversaciones entran, ¿no? Porque obviamente si las ideas forjan el carácter y la conducta y están constantemente con ideas negativas o insultos o agresiones, ¿de qué manera se van a comportar cuando sean adultos? ¿No? Genera mucha preocupación eso. Eso y encima que estoy construyendo un mundo paralelo a la realidad, Claro. porque mi ejemplo primario, es decir, interior, capital o Buenos Aires interior,
en realidad no tengo ninguna idea, sino un preconcepto salido de vaya a saber dónde, respecto a lo que es una zona, y no sé nada, pero opino. Y Mm. esa opinión inevitablemente es peyorativa. Entonces, en realidad termino siendo yo una especie de etimológicamente loco. Loco viene de locus, de lugar. Soy un sujeto que Ujú. está por fuera del Sí, lugar de la realidad. Construyo una realidad que cada vez me va alejando más en mi discurso de la realidad objetiva. claro. Qué bueno que me aclara lo de loco, porque entramos hace poco a leer lo que tiene que ver con la cuestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por la cuestión Cristina, y ahí dice que, bueno, tienen una cuestión que es investigación en loco. Y yo digo, ¿qué es esto? Y ya me perdí con eso. Claro, loco es lugar. Claro, de locus. Claro, Entonces, el loco es el que no ocupa el lugar de no lugar, es el sujeto que está despegado de la realidad. claro. Entonces, cuando alguien estigmatiza a alguien en ese lugar, lo que le está diciendo es que no pertenece a la normalidad, entre comillas, que no pertenece al Mm, resto de los otros. Ahora, claro. ¿qué pasa cuando yo empiezo a utilizar una narrativa que me aleja cada vez más de la realidad? Inevitablemente me voy despegando de esa realidad colectiva y que es un poco lo que vemos hoy. Cada uno construye su propia isla, que es su propia isla individual, y por eso nos cuesta tanto entendernos, ¿no? Claro. Ahora, con las cuestiones del cerebro, ¿no? Volviendo a la investigación, ¿no? Que se observaba el flujo sanguíneo en cierto lóbulo frontal y demás. ¿Por qué esa conexión de determinados pensamientos pueden producir determinadas alteraciones físicas? Si es que se sabe, ¿no? Por supuesto. No, pero es que por esta misma razón obvia, si yo Mm, le dijese en este momento y usted se convence el sí, pensamiento que se está por incendiar el lugar donde usted está, su propio cuerpo inevitablemente, amén del pensamiento, activaría un reflejo de huida, claro. supongamos. Ese reflejo de huida tendría que ver con aumento de la tensión arterial, aumento de las palpitaciones, de la Salta frecuencia el cortisol cardíaca, hasta las nubes. y me saltan una cantidad Claro. de neurotransmisores y hormonas. Eso es buenísimo porque me permite salir corriendo, ¿sí? Y me permite, a su vez, anula el pensamiento racional porque lo único que yo tengo que pensar es en irme. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad ese pensamiento es disfuncional, que no obedece a la realidad? Mi organismo está constantemente en lo que se llama el modo de supervivencia. El modo de Mm, supervivencia es aquel que me permite estar siempre en posición de huida o ataque. Y entonces, claro, el que sufre es mi cuerpo que está constantemente acelerando en seco, en el vacío, claro, porque frente a un peligro inexistente. claro, claro. A ver, no solamente nos genera daño físico, sino también la capacidad de relacionarse con los otros, ¿no? Si estamos todo el tiempo cuidándonos del ambiente, ¿cómo es esa relación con el otro? Y porque, a ver, el miedo tiene un Sí, patrón evolutivo que quiere decir que desde el inicio de la humanidad, nuestros ancestros necesitaron respuestas de supervivencia justamente para sobrevivir, así de simple. mm, Ahora, ¿qué pasa cuando eso desaparece y el otro pasa a ser el enemigo? Y el otro pasa a ser el enemigo, ¿por qué? Por todas las cosas que yo proyecto en él. Es decir, tengo un disenso con alguien y en lugar de pensar que es un disenso y no esas puedo aprender, o simplemente es un disenso y nada, no voy a pasar nada, considero que inmediatamente pone en peligro mi persona. Entonces ya no pone en peligro mi persona física, sino que pone en peligro mi persona emocional y psíquica. Y eso hoy lo vivimos de una manera dramática, como mm, si el otro viniera a matarnos claro, físicamente. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Estamos constantemente construyendo una dialéctica del amigo-enemigo. Amigo es el que piensa exactamente lo que yo claro. pienso, enemigo es el que piensa cualquier otra cosa que no sea lo que yo pienso. Claro. Doctor, a mí no me gusta hacer comparaciones con el pasado porque realmente no deseo que vuelvan a ocurrir esas cuestiones, pero ahora que estamos con el tema del miedo, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, estudiamos ciencia política, cuando analizamos los totalitarismos, fundamentalmente el nazismo, el miedo fue una herramienta central de ese aparato, ¿no? Provocar el rompimiento de los vínculos sociales, que las personas estén aisladas, perder la pérdida de confianza para poder someterlas y dominarlas. Es decir, el miedo, más allá de que es una cuestión individual, si se quiere, también puede ser utilizada como un arma social. Mire, yo trabajo Sí, bastante en lo que se llama el fenómeno de psicosis de masas sí, y el tema de las operaciones psicológicas para otros fines es un tema fascinante, fascinante pero sí, por terrible. Y supuesto. lo que usted está señalando, hay muchos autores, pero hay dos en particular. Uno que se llama Jos Verloh, un holandés que estaba en la Segunda Guerra Mundial en el momento en que los alemanes estaban por invadir Holanda. Y en realidad él empieza a preguntarse qué pasó que los holandeses no tuvieron ninguna capacidad de respuesta. Y la respuesta fue el miedo.
Cuando los alemanes empezaron a bombardear ciertas zonas de Holanda, lo hacen con unas bombas que emitían un silbido, es decir, una perforación en la bomba que Sí, permitían el proyectil, y ese silbido aterrador es el que estaba estudiado que ocasionaba varios paros cardíacos y parálisis de la gente. Es wow. decir, el miedo es constitutivo de las sociedades y cuando el miedo se transforma en lugar de en algo generador y positivo, me escapo, supongamos, o me Sí, defiendo, sino que es la tercera, me paralizo, es un poco lo que hoy se utiliza en las operaciones políticas, en las operaciones claro. de masas, y eso es lo que se llama psicosis de masas. Dios mío. La verdad que sí es un tema, pero muy, muy interesantísimo, como usted lo menciona, doctor. Podríamos, la verdad, que estar hablando largo y tendido de eso por días, pero el tiempo de la radio es tirano. Doctor, muchísimas gracias por la información y por haber hablado con nosotros. No, el placer es mío y que tengan un muy buen, feliz Día de la Bandera. Por favor, viva la patria. Viva la Hablamos con patria. el doctor Enrique de Rosa Alabaster, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.